Hay verdades que solo se pueden digerir con un café bien cargado. Esto es Café en el Infierno. El análisis político de Querétaro y México desciende al tercer círculo de la información. Acompaña a los periféricos, Alejandro Guillén, Raúl Reyes y César Augusto Lachira en un debate fuera de agenda donde caen las máscaras y solo quedan los factos. El café está listo y la política ardiendo. Hola, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes, bienvenidos aquí a su programa preferido. Esperamos que sea su programa preferido. Va a estar candente esta mesa de análisis, información, reflexión, debate y bueno, hasta un poco cotorreo político. Cotorreo político. Aquí estamos nuevamente en Café en el Infierno con Cerrendero Político César Lachira, con Mirada Crítica Raúl Reyes Gálvez, nuestros productores Samuel Pérez, Erendira Córdoba, su servidor Alejandro Guillén el Demon de Me Lleva el Diablo. Digo que va a estar candente porque vamos a empezar, vamos a iniciar los temas que tenemos, los vamos a iniciar de manera, de cierta forma cronológica, como estuvieron apareciendo. El domingo sube un video del gobernador Mauricio Curi para intentar, y le estaba dando medio resultado, ya me adelanté, poner la agenda mediática y política. Y propone un protocolo porque nos hemos equivocado. ¿Cómo llamarle? Fuera de tiempo. La ley electoral tuvo su oportunidad de proponerlo para poner algunos requisitos para los candidatos o los narcocandidatos, retomando una campaña que viene a nivel nacional de los narcocandidatos. Se ha dado mucho a raíz de Maru, la de Chihuahua, la de Rocha en Sinaloa, y bueno, nombres sobran, ¿para qué vamos? ¿Qué propone? El gobernador Mauricio Curi? A mí me llama más la atención cosas tan disparitadas que no podrían ser más que una discusión bizantina, como es lo de someter a los candidatos al polígrafo, ¿sí? O la 6 de 6 que ya está en el INE, o el INE que ya tiene algunos mecanismos para detectar y hacer la consecución. Pero vamos, ¿cómo lo ves, César? ¿Cuál es tu opinión respecto a esta propuesta que a mí particularmente la veo como una medida desesperada y para tratar de imponer la agenda política y la agenda mediática? Este decálogo de buenas intenciones, entre comillas, que serían como requisitos básicos aplicables a cualquier persona que aspira a un puesto de elección popular, es bueno, ojo. Sin embargo, ya estaban contemplados dentro de la ley. Es a destiempo, tanto así que la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que eran politiquerías. Bueno, eso es por una parte. Por otro lado, si nosotros quisiéramos abordar el problema en su amplitud, no solamente vamos a hablar del crimen organizado, del narcotráfico, sino vamos a hablar del crimen organizado, porque el narcotráfico es una parte dentro del crimen organizado. Nos faltaría agregar ahí, vamos también nosotros a impedir que miembros del cártel del agua, que miembros del cártel de la tierra, que miembros del cártel de las concesiones, donde se da el mayor nivel de corrupción, también se les pueda impedir llegar a un puesto de elección popular, porque estos sí hacen un gran daño al erario. Eso le faltó agregar a Mauricio Curi, de tal manera que ese documento o este decálogo se vio muy limitado en lo que podríamos abarcar la problemática para tener un buen candidato a un cargo de elección popular. ¿Sí? Sí. Raúl. Yo quisiera comentar que el protólogo de Curi, al final del día, hoy sí lo dije bien, al final de esto es parte de la lucha por el poder, donde quieren instalar de alguna manera ciertas reglas
para conducir el proceso electoral del 2027. Todo esto es con rumbo al 2027. A mí me parece más como un dispositivo narrativo que como una innovación jurídica. Y si lo analizamos como dispositivo narrativo, vamos a ver su temporalidad y esa estructura narrativa, esa arquitectura narrativa que construye el gobernador, vamos a ver que va a envejecer muy rápidamente. O ya envejeció. O ya envejeció, sí, pero, y se empieza a disolver ya. Si quieres, la respuesta local lo dio contundentemente la coordinadora estatal de MC, porque se presta a hacerlo más extensivo, es decir, ok, entramos con los narcocandidatos, deja ese tema así, pero ahora vamos a meterlo y hacerlo extensivo con el gobierno y sus funcionarios. Y eso nos permite, por ejemplo, ver la ruta del dinero público, entrarle a los padrones de proveedores, quiénes se llevaron las obras. ¿Cómo es que al final ese dinero no regresa son los cárteles escondidos? Para campaña. Entonces, esta narrativa y esta arquitectura que construye permite sí entrar en el debate, y por eso lo que dijo MC dijo, vale, entramos a eso, pero vámonos también para esta. Y entonces en esa parte es cuando el gobernador dice, sí le entro al polígrafo. No, perdón, te hablamos también del padrón de proveedores. También queremos saber quiénes son los contratistas de las obras. ¿Dónde está la ruta del dinero? ¿Quiénes compraron las medicinas? ¿A quiénes compramos las medicinas en la Secretaría de Salud? Y en ese sentido empieza a envejecer la narrativa de ellos. Pero luego llega Claudia, no se mete en la dinámica, sí. y ella es bien tajante cuando esto es politiquería. Me parece que los que construyeron la arquitectura narrativa de Curi no vieron hacia el cono sur. No vieron que algo en Bolivia se venía desarrollando, sí. Y hay un cuate que vamos a ver, esperemos nos dé tiempo para platicar, que es Fernando Cerimedo, que fue detenido. ¿Y quién es Fernando Cerimedo? Pues es el creador de Derecha Diario. Junto con Negret. Junto con el español Negret y con Ricardo Salinas en México. ¿Y qué traen ellos a nivel internacional, la ultraderecha? Narcogobiernos, narcopolíticos, y en México en especial traen narcopresidenta. Y luego llega nuestro gobernador, que le faltó el timing, porque esa es una disputa a nivel federal, y pone en la mesa narcocandidatos. El mensaje es claro. Hay una Derecha Diario que construye para América Latina, a todos los dice son narcopolíticos, narcogobiernos, para el caso de México es narcopresidente, y el timing político que le faltó, dice, ahora nos faltaba narcocandidatos. Narcocomentarista. Y llegó, y lo pone en la mesa, y por supuesto que Claudia lo batea y le dice son politiquerías. Y eso es una instrucción que gira para todo lo que es la estructura de Morena, y decirle, no le entren a ese debate. Raúl, lo curioso en este decálogo es que él agrega que será el Colegio de Contadores, ¿sí?, quien hará un seguimiento o la evaluación respectiva. Y tú te preguntas, ¿por qué el Colegio de Contadores? Vas a agarrar a estos doble factureros, que hay muchos en el Colegio de Contadores, a hacer una evaluación. No le encontré, argumento suficiente para encontrar la razón de por qué pides que estos colegios de contadores sean los evaluadores, en este caso, o miembros de esta comisión que harían esta evaluación, ¿no? En realidad no le encontré sentido alguno. Me parece más bien, sin entrar en detalle, a mí me parece que debe de haber contadores muy, muy expertos, pero al final todas las cámaras de profesionistas, sí, la Cámara de Empresarios en el estado de Querétaro, las organizaciones sociales, tiene control el gobierno del estado. De inmediato, cuando él sale y anuncia esto, surgen todas las cámaras y se pronuncian a favor. O sea, no entran en el detalle. No hay innovación jurídica. Si quisiera irse más al fondo, sí, pudiera checar qué dice el Banco de México, qué dice la ONU sobre este tema, qué dice la OECD sobre estos temas, y fortalece entonces. Pero él no lo ve. Es correcto. Yo veo se ve a leguas una medida desesperada de desviar la atención, independientemente de cómo van a implementar estas medidas, porque se me hace muy difícil
que pasen todos al polígrafo. Después él salió tratando de retomar y de reponer la agenda que se le cayó con lo de Morena. Ahorita entramos a Morena, diciendo que él se ponía el polígrafo. Y la verdad es que no hay razón. Hubo un momento que se llama reforma electoral, que debió de haber esto. También sus asesores, como bien dice Raúl y como lo señala César, le fallan, porque debieron haber analizado lo que ya contempla el INE y no repetir y no ponerla esa. ¿Qué iba a suceder o estaba por suceder? Que iban a entrar en una discusión bizantina los partidos, los diputados y todo. No se iba a llegar a ningún acuerdo, nadie va a firmar el protocolo. Y finalmente se les terminó muy pronto tratar de impulsar la agenda política y mediática. No, la comunicación política les volvió a fallar en gobierno del Estado, el timing, como dice Raúl, volvió a fallar y se diluyó, salvo Luis Nava de su gabinete que salió a respaldar la propuesta. No había nadie más, Sí, no vi diciendo a nadie, ni el secretario de gobierno, al menos no vi que públicamente defendiera o impulsara la posición. Sí. Obviamente la bateada que le dio la presidenta de la República fue el acabose. Los partidos políticos aquí, pues obviamente el PAN, es natural que el PAN lo tuviera que estar diciendo. El PRI se reservó, como que sí, pero como que no. ¿Sí? En su mayoría no tuvo efecto. No tuvo eco. Ni tendrá efecto ya. Ni tendrá efecto. Ya murió. Sí, le van a tratar de dar respiración. ¿Pero qué representa esto para el gobernador y para el PAN, este fracaso de esta propuesta, este impulsar? Mira, yo creo que traen una estrategia errónea. Basta ver varios temas. El tema de la luz los ha convertido en una confrontación con el gobierno federal. Hay asimetrías y habría que tener cuidado cuando te enfrentas con el gobierno federal. El tema de la 57 también es una confrontación contra el gobierno federal y ellos son muy prudentes, guardan distancia y guardan los tiempos y los momentos políticos en cuanto dan manotazo. Eso lo hemos visto siempre lo vimos con López Obrador y hoy lo vemos con la presidenta Claudia. Ellos, está bien. Pero se agregan en algunas obras que son de carácter federal, como el puente de Bernardo Quintana, donde incluso sale Gerardo Cuanalo, a decir que gracias a ellos, al gobierno del estado y al municipio, que agilizaron el tránsito, es que la obra, ¿sí?, se adelantó en una semana. No, eso es de risa. La verdad es de risa lo que hicieron. Se veía a las 5 de la mañana caminando a Cuanalo, al secretario de gobierno, a Felifer y otros, cuando no había tráfico, diciendo que iban a supervisar la obra. No hicieron más que un operativo de movilidad. Pero no fueron a inspeccionar el Tren Maya, ¿no? El Tren Peñuela no fueron. No han ido. ¿Y por qué no establecieron un operativo también en 5 de febrero, cuando se estaba llevando a cabo la obra? Que es una obra que aún no se termina. No se termina. Hasta donde tengo entendido no se ha entregado. No se ha entregado. Parece que no se ha entregado y ese es un tema que quedará pendiente y será tema de política. Ni se entregará. Pues mira, Raúl, nada más. Pero yo nomás termino en esto y yo te diría, y lo más grave que hizo los asesores del gobernador es llevar a una confrontación en términos de nombrar narcocandidatos en este proceso electoral. Está bien identificada la derecha diario, o sea, narcogobiernos, narcopolíticos, narcopresidenta, y de repente sale nuestro gobernador en una confrontación directa, narcocandidato. Esa es la teoría de la tipología, de por ejemplo, a ciertas personas designarlos con tal mote, ¿sí?, a fin de desacreditarlos ante una ciudadanía, ¿no? Todo lo que va vinculado, ya sea narcopolítico, narcos funcionarios, narcocandidatos, ahora van a haber narcos maestros y de todo va a haber narco. Sí, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque realmente estás creando ese concepto que no tiene una definición clara, fíjate. Es un concepto sin un significado específico. A ver, narcopolítico. Es un término global. ¿A quién dices narcopolítico? ¿Aquel que está vinculado con el narcotráfico? A ver, en una comunidad por Guanajuato, por ejemplo, donde todos se conocían, maestros, directores, funcionarios, todos se conocían,
porque finalmente eran amigos familiares, ¿no? Y de repente vamos a hablar de una narcociudadanía de esa zona. Sí. Sí, ese es su grave error. Yo te diría que el grave error de Curi, con eso si quieres esta parte determina no, mi sí, parte, adelante. no leyó el timing de la política internacional y utilizó el prefijo narco en una confrontación contra el gobierno federal, contra Morena, y eso tendrá sin duda consecuencias en el proceso electoral porque habrá respuesta. El tema de esto es que luego vamos a hablar de lo que se tipifica como retrospectiva narrativa, cuando dices, tú pusiste narcos y te acaban de detener como a 3 funcionarios vinculados con el narco, porque esa es la otra. ¿Quién tiene la inteligencia policíaca? Lo tiene el gobierno federal. Sí. Tiene la Marina, el Ejército, la Secretaría de Seguridad, tiene la Fiscalía, la Unidad de Inteligencia Financiera, tiene todo el aparato de inteligencia y seguramente debe tener carpetas que las tiene ahí. No lo provoques. ¿Para qué haces sacar eso? Es un protocolo que nace muerto. Sí. De seguir buscándole vamos a encontrar muchas aristas, algunas, pues se le encontrará alguna virtud, pero la mayoría se le va a encontrar defectos, se le va a encontrar crítica, pero sí es un tema que me llama mucho la atención lo que acaban de comentar y nos va a dar pie para entrar a un bloque medio pantanoso, los bots. Hay verdades que solo se pueden digerir con un café bien cargado. Esto es Café en el Infierno. El análisis político de Querétaro y México desciende al tercer círculo de la información. Acompaña a los periféricos, Alejandro Guillén, Raúl Reyes y César Augusto Lachira en un debate fuera de agenda donde caen las máscaras y solo quedan los factos. El café está listo y la política ardiendo.